Una vez más, vamos a comenzar, hermanos. Comenzamos un poquito más tarde porque estábamos conectando todo lo que desconectamos ayer que salimos al parque. Pues con la novedad, mis hermanos, de que no pudimos predicar ayer porque ahí donde nos conectamos, primero no había luz y luego cuando llegó la luz resultó que era 2:20, así que nos tronamos por ahí lo posible. Así que pues espero que solamente sea posible lo que haya que reponer del aparato, pero con el favor de Dios, hermano, pues ya sabemos para buscar otro punto de predicación, ¿verdad? Yo creo que de alguna manera a veces aprendemos a la mala, ¿verdad? Me decía el hermano una vez, me decía, no, hermano, yo le recomiendo que predique ahí, me hubiera dicho que era 2:20 para no predicar ahí. Pero bueno, gracias a Dios, hermanos, que parece que no pasó a mayores, así que en favor de Dios ya esté entre mañana y pasado mañana me voy a abocar a buscar ese posible para tratar de tenerlo todo listo para el miércoles. El hermano que nos iba a predicar ayer se comprometió a venir la próxima semana, el próximo domingo, a predicarnos aquí a la iglesia, así que vamos a tener predicador invitado la próxima semana. Esperamos en el Señor, hermanos, que ya en estos días me pasen todavía no sabemos. El día martes me va a haber un cardiólogo que encontrarían por ahí en el electrocardiograma que me hicieron. Pero pues estemos orando, hermanos, ¿verdad? Que Dios me lleve y no el otro, hijo. Vamos a orar, hermanos, amén, que Dios se glorifique. Vamos a orar, hermanos, para comenzar nuestra lección de hoy. Esperamos en el Señor podamos avanzar un poquito más. Y estamos casi terminando ya, hermanos. Vamos por ahí de la página 49 de 57 que son. Así que estamos ya preparándonos para comenzar nuestro nuevo tema. Amén. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias, Padre Celestial, por aquellos que ya estamos aquí, por aquellos que vendrán más tarde, Señor, y también por aquellos que quizás, Señor, estarán ya conectados al internet, Señor, para escuchar esta palabra a través de Facebook o más tarde de YouTube. Señor, en el nombre de Jesús yo te suplico que limpies mi corazón, que limpies mi vida, Señor, que sea un paso útil en tus manos y que tu nombre siga siendo glorificado en Peniel y en todos aquellos, Señor, que a la distancia se unen a nosotros para estudiar y escudriñar tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Gloria a Dios. Dios bendiga a Peniel, físico y digital, ¿verdad? De repente ya tenemos gente que nos está escuchando digitalmente y pues que Dios les bendiga, ¿verdad? También. Muy bien, mis hermanos, pues nos quedamos hablando un poquito acerca de Gálatas capítulo 1 del 6 al 9. Estuvimos analizando un poquito con relación a lo que es la palabra anatema, ¿se acuerdan? ¿No se acuerdan? Ese silencio mata, hermano. ¿Se acuerdan o no se acuerdan que estuvimos hablando acerca de lo que es el anatema? ¿Qué significa anatema? Maldito. ¿Ah? Bueno, el anatema es algo que ha quedado bajo maldición de Dios, por eso se entiende como maldito, pero en su significado más amplio es una persona o un objeto, también puede ser un objeto, que ha caído bajo la maldición de Dios y queda condenada a destrucción y recibirá la ira y la condenación eterna de parte de Dios. ¿Alguien se acuerda o me puede decir un objeto que haya sido anatema? El altar a Baal, puede ser. ¿Qué más? ¿Se acuerdan cuando Israel entró a Jericó? ¿Qué fue lo que escondió Acán? ¿Cómo se le llama eso? Se le llamó anatema. Dios dio la orden de que nadie tomara del anatema, o sea, de lo que estaba condenado a destrucción. ¿Sí? Ok. Todo eso, el manto babilónico, el lingote de oro, las monedas que había encontrado acá, todo eso estaba destinado a destruirse, a destrucción. Y Dios les dijo que no tomaran del anatema. O sea, ahí estamos hablando de objetos, ¿sí? Ahora, también, hablando de personas, hablando de seres humanos que fueron
condenados a destrucción. Por ejemplo, en el libro de los Números, no sé si ustedes se acuerdan de 3 hombres y 2 familias, Coré, Datán y Abiram. ¿Podemos decir de ellos que fueron anatema? ¿Usted qué piensa? Sí, ¿por qué? Más o menos por ahí va. Se alejaron de la verdad. Ellos dijeron: todo Israel, todos ellos son santos, todos no tenemos por qué sujetarnos a Moisés, porque todos somos santos, todos somos redimidos, todos somos iglesia, todos somos Peniel, por decir algo, ¿no? Ok, pero fuera de eso, ¿por qué podemos decir que fueron anatema? ¿Qué sucedió con ellos? Fueron en contra de la orden de Dios, de la voluntad de Dios, del llamamiento de Dios, de la investidura que Dios había puesto sobre Moisés. Pero ¿qué sucedió con ellos y con las familias de por lo menos 2 de ellos? Fueron carne asada. La Biblia dice que se abrió la tierra y se los tragó vivos, y dice que vivos descendieron al Seol con todas sus cosas y aún sus pequeñuelos. Así que tiro. O sea, con todos esos pequeños. Ahora, ¿qué significa la palabra Seol? La palabra Seol tiene 2 acepciones. Puede ser la tumba o el lugar de los muertos, ¿sí? Pero también se traduce como el infierno. Entonces, aquí nosotros necesitamos, hermanos, tener ese cuidado, ¿verdad? De saber qué es lo que significa el anatema. Significa aquello que ha sido o ha caído bajo maldición de Dios y está destinado a ser destruido, está destinado a destrucción. Ok, en cuanto a esto, dijimos la semana pasada que debemos de notar 2 cosas importantes. Número 1, déjenme ver dónde me quedé, porque tengo el campo muy bueno. Ok. Número 1, Cristo no niega la necesidad de ejercer cierto grado de discernimiento o hacer juicio de valores con respecto al pecado de los demás. Estamos hablando, hermanos, con respecto a Mateo capítulo 6, versículos 1 al 6 que leímos la semana pasada. Vamos a leerlo nuevamente, por favor, para entrar en contexto. Mateo capítulos 7, del 1 al 6. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis los altos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Ok, dijimos la semana pasada, hermanos, que en cuanto a esto, Cristo no niega la necesidad de ejercer un cierto grado de discernimiento. Tenemos que evaluar. La palabra, ¿qué creen ustedes que significa la palabra juicio? Porque de repente relacionamos mucho la palabra juicio con un castigo, con un tormento, con una prueba. ¿Cómo relaciona usted la palabra juicio? ¿Qué es para usted un juicio? Juzgar. ¿Y qué es juzgar? Bueno, eso es lo que se juzga, pero ¿qué es juzgar? Juzgar, hermanos, es poner a prueba algo. Ponerlo a prueba. ¿Sí? Por ejemplo, hablamos del juicio de Sodoma y Gomorra, hablamos del juicio de ¿cómo se llamaba? Belsasar. ¿Se acuerdan de Belsasar? El rey babilonio que fue juzgado. Dice: pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Eso es el juicio, es poner en la balanza, ponerlo delante de Dios, bajo los parámetros de Dios, bajo los lineamientos de justicia de Dios, y bajo esos parámetros ser probados. Por ejemplo, los 10 mandamientos. ¿Sí saben ustedes que los 10 mandamientos son la base en la que Dios va a juzgar al hombre?
o con la que Dios va a juzgar al hombre. Yo le pregunto, un niño pequeño, por ejemplo, Dana, déjame te agarro por aquí como valiente. Dana, ¿tú sabes los 10 mandamientos? ¿No lo sabes? Ok, ya, Dana no sabe los 10 mandamientos. Dana, ¿tú crees que robar es bueno o malo? Malo, ¿por qué? Estás haciendo algo que no agrada. Ok, ¿cuántos años tiene Dana? 7 años. No conoce los 10 mandamientos. Sin embargo, en su conciencia está el entendimiento de que robar es malo. Por eso no roba, ¿verdad? Por ti. 7 años, hermano. No sabe los 10 mandamientos. No sabe que hay un mandamiento que dice no robarás. Bueno, ya lo escuchó, pero no lo sabía. Pues en el corazón del hombre hay una ley establecida por Dios en nuestra conciencia. ¿Sí? Y en base a esa ley que Dios ha puesto en nuestro corazón, vamos a ser juzgados. Dana, ¿tú sabes que decir mentiras es malo? O bueno, ¿qué crees tú? ¿Por qué es malo? Ajá. Entonces, como dice Dana, entonces no es bueno decir mentiras porque hay una conciencia. Dana no sabía o no sabe, hasta ahorita que lo oí, ¿verdad? Que hay un mandamiento, uno de los 10 que dice, no mentirás, no levantarás contra tu prójimo falso testimonio. Ya está la ley en su corazón, en su conciencia, ya hay una ley. Y en base a esa ley, Dios nos va a aprobar, nos va a juzgar conforme a ese estándar de Dios. ¿Sí me expliqué? Eso es juicio, ser probados conforme a los estándares de justicia de Dios. Entonces, Dios, hermanos, no nos niega la necesidad de ejercer un cierto grado de discernimiento o hacer un juicio de valores o poner a prueba los valores de los demás. O sea, no estamos aquí juzgando a la persona, no estamos diciendo que va a ir al infierno, no. Estamos viendo qué valores tiene. En el sentido de que la palabra ahí es clara, cuando estamos hablando aquí en el libro de Gálatas, que es donde estamos viendo, y aquí en el libro de Mateo, no quiere decir, hermanos, que vamos a creernos todo porque el pastor dijo. Hay que ir a la palabra, hay que valorar, hay que escudriñar, hay que poner a prueba la palabra que se nos está predicando. ¿Sí me explico? O sea, cuando Jesús dice que no juzgues a los demás, no está hablando de que vayas a su casa y los veas por la ventana a ver cómo vive. Aquí lo que el Señor Jesucristo está diciendo es que no, o lo que Dios no nos está prohibiendo, mejor dicho, es probar la doctrina, juzgar la doctrina, juzgar la enseñanza. ¿Sí? Esto lo vimos la semana pasada, si mal no recuerdo. Otra cosa que tenemos que entender, hermanos, es que en este pasaje de Mateo 7, del 1 al 6, no debe de usarse como excusa, escuchen lo que le voy a decir, no debe de usarse como excusa para la negligencia en el ejercicio de las disciplinas eclesiásticas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo como pastor tengo la responsabilidad de mantener la disciplina en la iglesia. ¿Sí me explico? Por ejemplo, tuvimos el caso de una persona aquí que empezó a hablar mal de nosotros delante de con algunas familias de la congregación. ¿Qué hicimos? Hablamos con él, lo confrontamos y en base a sus respuestas le dijimos a la iglesia, no lo vean como un cristiano, no lo vean como un miembro de la iglesia. Tiene las puertas abiertas, puede entrar cuando él quiera, pero que la iglesia no lo vea como un miembro de la iglesia. Sí, no digo su nombre porque yo creo que todos saben de qué se trata, pero ese es el punto. O sea, yo no puedo, en base a este texto, decir, no, pues es que por el hermano no hay que juzgarlo, no hay que condenarlo. Es que no lo condenamos, simple y sencillamente hay que mantener un orden en la iglesia, hay que mantener un orden en la congregación. Amén. Vamos a ver por qué. Entonces, esto no debe usarse como excusa para la negligencia en el ejercicio de la disciplina. A veces, hermano, uno como pastor tiene que ejercer un cierto grado de paciencia, un cierto grado de tolerancia, ¿sí? Pero también llega el momento en el que hay que marcar ciertos
parámetros, ciertos altos. ¿Estamos? Por ejemplo, no sé, de repente llega una hermana con un niño chiquito que es medio talentoso y a veces no logran ponerlos en orden. ¿Qué tenemos que hacer? Pues hay que ser pacientes. ¿Me explico? Hay que ser pacientes, pero también hay que marcarle a la persona, oye, pues trata de controlar un poquito más, dale una galletita, trae un algo para que se entretenga, para que no esté dando tanta lata, para que pueda mantenerse el orden, o sea, un equilibrio. ¿Sí me explico? Ok, entonces, nuestro primer tópico es que Cristo no niega la necesidad de ejercer un cierto discernimiento. ¿Ven? Vamos a analizar esto un poquito. En Gálatas 1, del 8 al 9, la palabra de Dios nos enseña lo siguiente: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Entonces, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, dice el apóstol Pablo: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Qué está juzgando Pablo aquí? ¿A la persona o a la doctrina? A la doctrina, no a la persona. Está juzgando a la doctrina. Si aún nosotros, aquí Pablo dice, si yo mismo o un ángel del cielo les anuncia un evangelio diferente, sea anatema. Ok, vamos a ver, ¿qué es lo que está juzgando Pablo? La doctrina. ¿Sí? Ahora, si esa persona se arrepiente y empieza a predicar bien lo que debe de predicar, esa persona puede ser restituida y puede ser restaurada. ¿Me explico? Pero, si no se arrepiente y sigue igual, esa persona va a pasar a ser anatema. Ahora sí la persona, no solamente el evangelio que está predicando. ¿Por qué? Porque se le habló, porque se le dijo y no entendió. Por ejemplo, hay una persona por ahí muy famosa en internet, él es de Guatemala, es uno que dice que se lleva el cachete en la luna. Y ese hombre, ya se habló con él, ya se le dijo algunas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, creo que les platiqué de la vinatería de María, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Que María tenía una vinatería que vendía vino. ¿Sí se lo platiqué o no? María, la mamá de Jesús. ¿Sí se lo platiqué o no? La bíblica, que sí es bíblica. Este hombre dice que María tenía una vinatería y que en las bodas de Canaán ella prefirió sacrificar su ganancia para que Cristo fuera glorificado. Y luego tiene una enterotecida donde la gente está comprometiendo a igual que María, a sacrificar su ganancia, a hacer un pacto, a pactar con Dios para que Dios les bendiga. Ok, ya se habló con él, ya se le dijo, oye, ¿de dónde sacaste eso? O sea, ¿qué fuentes usaste? ¿Dónde estudiaste eso? ¿En qué libro lo viste? ¿Qué escritor lo menciona? ¿O qué padre de la iglesia, ¿cómo se les llama? No sé, Jerónimo, Orígenes, ¿quién de todos ellos dijo algo así? O sea, eso no está en la Biblia, ¿de dónde lo sacaste? Y él dijo, no, me parece que no está en la Biblia, pero a mí me funciona. Esa persona, hermanos, esa persona se está convirtiendo en un anatema. Desde el momento en el que no quiere corregir su error, desde el momento en el que no quiere corregir esa falsa doctrina, o deshacer esa falsa doctrina, retractarse, él está siendo un anatema. Si bien que él fallezca, Dios no lo quiera, ya sabe para dónde va. Es un pastor que sale en la televisión, ¿sabes? Sí. Sí, yo lo he visto. Entonces, ya se habló con él, ya se le dijo, oye, ¿de dónde sacaste la...? ¿Y saben por qué salió? A mí me funciona. Es más, pues, si quieres te doy permiso de que lo uses. O sea, de que tú también lo prediques. O sea, ese tipo de situaciones, hermanos, entra en lo que el apóstol Pablo dice. Si aún un ángel o uno de nosotros les anuncia un evangelio diferente, sea anatema. O sea, esa persona, con su doctrina. Ahora, en Gálatas el apóstol Pablo revela la actitud inspirada del Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, además de eso, hermanos, además de la actitud
del Espíritu Santo, también podemos hablar, por ejemplo, de Jesús. Mateo 23:13, ¿qué dice? Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Fíjense qué terrible es eso, hermanos, La actitud de Jesús hacia quienes predican un evangelio diferente. ¿Por qué? Porque no entran ellos y no dejan que otros entren. Esto es algo, hermanos, y vaya para los pastores que quizás nos pudieran estar viendo, que sé que hay algunos que nos ven. La responsabilidad que como pastores tenemos, no solamente de llegar nosotros al reino de los cielos, sino las almas que vienen detrás de nosotros. Aquellos a los que estamos enseñando, aquellos a los que estamos guiando en el camino. Tenemos una gran responsabilidad, pero gran responsabilidad. La semana antepasada, si mal no recuerdo, no, la semana pasada fue cuando se le predicó, ¿no? Esa semana, hermano, la semana pasada, yo fui a predicar a otra congregación. Y estando allá, yo le decía al pastor de aquella iglesia, ¿cómo te vas a sentir? Aquella frase que me dejó tan marcado de Carlos Spurgeon, ¿cómo te vas a sentir, Martín? Le dijo, que también se llama Martín. Le dije, ¿cómo te vas a sentir el día que te mueras y llegues al infierno y salga toda tu congregación a recibirte? Y te digan, gracias, miserable maldito, por habernos traído a este lugar, porque contaste que nunca dejáramos de diezmar o de ofrendar, nunca nos hablaste la verdad, muchas gracias por traernos a este lugar. Pastores que pudieran estarnos viendo, tenemos una gran responsabilidad delante de Dios. Una gran responsabilidad. Jesús estaba enojado. ¡Ay de vosotros!, dijo, escribas y fariseos, pobres de ustedes, les está diciendo. Porque no solamente no entran, sino que impiden que otros entren al reino de los cielos. ¿Por qué? Por la enseñanza torcida, por la enseñanza tergiversada que tenían acerca del evangelio. Hoy, hermanos, en nuestros días, estamos viviendo un tiempo muy parecido al de los Gálatas, hermanos. Hoy, en nuestros días, hay gente que está empezando a judaizar y les dio por aprender hebreo y por cambiarse los nombres y por empezar a decir un montón de cosas que no son bíblicas. Ellos dicen que Jesús no es Dios, que el verdadero nombre de Jesús es Yeshua, y así lo mencionan, Yeshua. Pero si usted escucha a gente hebrea, gente verdaderamente judía, que de veras hablan hebreo, le van a decir, hablando de Jesús, le van a llamar Jesús. Ahora, Yeshua, para los que dicen que saben, Yeshua no tiene ningún significado en hebreo. Yeshua no. Así, Yeshua no. Lo que significa salvación en hebreo es Yeshua, con acento en la A. Yeshua, no Yeshua. Y hay gente que no, es que, o sea, hay que checar a veces los detallitos más pequeños que a veces parece que no importan. Pero Yeshua no significa nada en hebreo. Josué, por ejemplo, se escribe o se pronuncia Yehoshua. Yehoshua, ahí sí, Yehoshua. Pero ese es Josué. Jesús es Yeshua, con acento en la A. Es un pequeño detalle que a lo mejor usted dirá, no, está perdiendo mucho tiempo en explicarnos eso. Pero es un detalle importante, hermanos. ¿Por qué? Porque es importante. Porque hay mucha gente que se deja pantallar. Es que este sí sabe hebreo. Es que este sí leyó. Es que este sí sabe. Tengamos cuidado, hermanos. Porque hay pequeños detallitos, como el que les mencionaba, de que si una mujer que profetiza, o sea, que da profecía, se llama a sí misma profeta, no sabe lo que está hablando. O se cambió de sexo, una de dos. Porque profeta es el varón, profetiza es la mujer. ¿Estamos? Son detallitos, hermanos, son detallitos que a lo mejor usted me dirá, hermano, eso no tiene nada que ver, hermano. Si no ponemos atención a los detalles, esos pequeños detalles, se los voy a poner de esta forma, hermanos. ¿Sí saben lo que es una bomba nuclear? ¿Sí saben lo que es una bomba nuclear o no?
Sí, ahora, ¿de qué está compuesta? De uranio. Bueno, en algunos casos, ¿no? Ok. Es uranio enriquecido. Pero se llama atómica, hermano, porque está compuesta de átomos. ¿Se acuerdan la imagen que les presenté aquí, el video donde hablamos del macrouniverso y del microuniverso que llegamos hasta el átomo? Es una cosa microscópica que no se puede ver a simple vista. Que todos estamos hechos de átomos, pero nadie puede ver los átomos como tal. ¿Sí? Ok, ¿qué dice Cantar de los Cantares? Cazadnos las zorras. ¿Cuáles zorras? ¿Se acuerdan? Las zorras pequeñas. O sea, los pequeños detalles, hermanos, que se acumulan, que se juntan y a la hora que explotan. Ahí está Hiroshima y Nagasaki. Hace años estuvo el hermano Bailey, y un chico para acá, ¿no? Él es judío. Y en una calle que tuvimos sobre la terminología de Yeshua y cosas así, dice que es como decir, tú no dices la ingeniera, dices la ingeniera. Es igual. No, ya se dice el ingeniero. Ok, en el tiempo dice, en la cultura judía tú puedes decir la profeta, puedes decir la profetisa, Dios, en correcto, porque nuestra cultura dice no hay diferente a la cultura, entonces no ofende allá que tú digas la profeta, y no se sentir mal si dices la profetisa. Porque es cuestión cultural. Entonces, Yeshua es como decir, pues ejemplo, un hermano ahí, y después como la casa de Dios, una vez con mis papás en una casa, platicamos. Dice, por ejemplo, ¿qué te puede decir? Puede decir un imposible. No por eso dejas de ser Evet, significa lo mismo. Es tu nombre. Puede decir Evet o Evet, y sigue siendo tu nombre. Entonces, realmente, tiene las letras que es tu nombre. No me pongo nada o le quité una letra, deja de ser tu nombre. Mientras tengas las cuatro letras de tu nombre, como te pronuncias, siempre es tu nombre, las cosas están las cuatro letras que representan tu nombre. Hasta que el escrito te cambie la escritura, entonces ya no eres tú. A veces se manda a comprueba porque quizás tú no eres la persona que está escribiendo porque parte de una letra o de una letra de más. O un símbolo de más. Fue lo que nos explicó este hermano de muchas veces. Entonces, aquí la cosa es, hermanos, el punto aquí es que debemos de analizar la doctrina, de checar la doctrina. ¿Por qué? Especialmente como pastores en este caso, según Mateo 23:13, porque podemos cerrarle la puerta a los que vienen detrás. El apóstol Pedro, hermano, también tenía la misma actitud que el Espíritu Santo en cuanto a los que predican un evangelio diferente, que dice segunda de Pedro 2. Muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será lastimado. ¿Muchos? Seguirán sus disoluciones. ¿Por causa de los cuales? El camino de la verdad, el verdadero será lastimado, Ok, entonces, qué interesante es eso, hermano, que si nosotros no ponemos a prueba lo que se está predicando, lo que se está enseñando, hermanos, podemos seguir las disoluciones de otros y podemos perdernos junto con esos otros. ¿Me explico? ¿Qué dice segunda de Juan 7-11? Porque muchos engañadores han salido por el mundo, y no como dejas que Jesucristo ha venido en carne, en esto haces engañador del anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera, no tiene a Dios, el que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre Agrippo. Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no la recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido, practique sus malas obras. Ok, aquí hay dos cosas. Número 1, versículo 8. Hermana Lupita, ¿por quién tiene usted que velar? ¿Qué dice el versículo 8? Segunda de Juan.
Bueno, ¿por quién tiene que mirar? Por uno mismo. Acuérdense que la salvación es que, pues aquí la cosa es, hermano, que nosotros tenemos que mirar por nuestra propia salvación. Miren, yo nunca he viajado en avión, los que han viajado en avión me podrán decir si sí o si no. Pero tengo entendido que cuando las azafatas les empiezan a dar instrucciones de cómo ponerse la bolsa, el oxígeno, de que el salvavidas, de que esto, de que el otro, tengo entendido que les dicen asegúrese primero usted. Porque si usted se preocupa por asegurar a sus hijos antes que a usted, a lo mejor pudiera ser que logre asegurar a su hijo. ¿Y quién lo va a cuidar después del accidente? Sí, dicen eso. ¿Quién va a ver por él después del accidente? O sea, usted asegúrese usted y luego asegura al niño. Porque si se asegura usted, tiene muchas más probabilidades de que el niño se salve. Porque usted ya estando seguro, lo va a asegurar a él. Pero si usted procura asegurar primero al niño, puede ser que por los nervios ni lo asegura a él, por estar rápido asegurándose usted mismo después, o para asegurarse después usted mismo, por el instinto de conservación. ¿Sí? Y después, si el niño sobrevive y usted se muere, ¿quién lo va a cuidar? ¿Quién lo va a sacar a flote? ¿Quién le va a...? ¿Sí me explico? Esto es como si un niño estuviera ahogando y uno no sabe nadar. Pues está asegurado uno, de hombre y niño. No sé. Nadie lo puede tapar. Ajá. Entonces, aquí la cosa es esto, hermanos. Hay que mirar por nuestra propia salvación. Aquí somos Dios y yo y Dios. Si mis hijos quieren aceptar al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, ahí voy a estar yo para guiarlos. Pero si ellos no quieren, yo tengo que seguirlos guiando, pero asegurar mi propia salvación. Pero tiene que ver por usted primero. Por su propia comunión con Dios, por su propia relación con Dios. Ok, y vamos a ver un poquito más en el mensaje. Judas 3 al 4, ¿qué dice? Ahí está enseguida de tercera de Juan. Del 3 al 4. Amados por la gran solicitud que tenía de esquivaros acerca de nuestra salvación. Me ha sido necesario a escribirles esforzados a que cuidáis ardientemente por la fe que todo ha sido una vez dada a los hombres. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente a los que desde antes habían sido destinados para esa congregación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ok, del 12 al 19 dice de la siguiente manera: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu. Es importante, hermanos, que entendamos: Dios sí nos permite hacer un juicio, hacer una prueba, poner a prueba
la palabra que se está predicando. ¿Se acuerdan de los hermanos de Berea? Que dice la Biblia que eran más nobles que los de Tesalónica, porque los de Berea recibieron la palabra de Dios como era, como palabra de Dios, pero ¿qué hicieron los de Berea? O sea, no nada más la recibieron, la escudriñaron para ver si las cosas eran así. Entonces, según Pablo, hermanos, quedan condenados todos aquellos que predican un evangelio diferente al que predicaban él y los otros apóstoles, tal y como se los reveló Jesús. Una persona que no predique el evangelio tal y como está en las escrituras es anatema, queda condenado a la destrucción. Gálatas 1:6, ¿qué dice? Dice, estoy maravillado. ¿Qué es estar maravillado? ¿Eh? ¿Qué es estar maravillado, hermano? Asombrado, perplejo, con el ojo cuadrado, como dicen por ahí. ¿Cómo se le ve el ojo? Se lo entendía uno. Estoy maravillado, dice. ¿Pero de qué estaba maravillado el apóstol? De que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Estoy asombrado, dice el apóstol. Y lo dice, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y ahí es donde entra el versículo 8, ¿verdad? Que si alguno de nosotros o un ángel sea anatema. Dice el versículo 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pues ahora el problema, hermanos, ahorita es que hay mucha gente que dicen que ha recibido una revelación de Dios. Déjeme decirle, hermano, que la revelación bíblica ya está completa. Cualquiera que venga con una nueva revelación está fuera de la palabra. Y eso lo tenemos que entender. ¿Por qué, hermanos? Porque por no entenderlo es que surgen doctrinas como las de los santos de los últimos días, por ejemplo. ¿Sí? Que hay dos ramas de los santos de los últimos días. Hay dos ramas, ¿verdad? Los que son polígamos y los que no son polígamos, son monógamos. Pero ellos recibieron su doctrina, hermanos, de un ángel que vino, hermanos, a enseñarles cosas totalmente fuera de la verdad bíblica. Totalmente fuera de la verdad bíblica. Por ejemplo, ellos dicen que nosotros vamos a volver a Dios. O sea, cuando morimos, nuestro espíritu vuelve a Dios. ¿Sí? Y la verdad, hermanos, es que vamos a Él. No volvemos a Él. Vamos a Él. ¿En qué consiste la diferencia? La diferencia consiste en que ellos enseñan que usted y yo ya existíamos en la eternidad. Y cuando venimos a la tierra, venimos a nacer en un cuerpo de un bebé, en el cuerpo de un niño, para llegar a ser, como Jesús también llegó a ser Dios sobre esta tierra. Él llegó a ser Dios, Él no era Dios, llegó a ser Dios. Y de esa misma manera, nosotros al vivir una vida recta delante de nuestro Dios en esta tierra, cuando muramos vamos a volver al Padre para llegar a ser dioses en algún otro planeta. O van a llegar a ser dioses, yo creo que en Venus, ¿verdad? O en Mercurio, en el Sol. Es un hombre exaltado. Ahora, hay una teoría todavía terrible ahí. No recuerdo muy bien cómo va, pero se supone que el salvador del mundo iba a ser Satanás. Bueno, Satanás quería venir a ser el salvador del mundo. Pero como Dios mandó a Jesús en lugar de a él, porque Jesús era el hermano mayor de Satanás. Entonces Jesús vino porque era el hermano mayor y a él le correspondía venir a rescatar al hombre. La pregunta es ¿de qué? ¿O de quién? Si Satanás estaba en el cielo como hermano de Jesús. ¿Sí me explico? No sé si me estoy haciendo entender, hermanos, el punto al que los quiero llevar, la importancia de analizar la doctrina, de desechar toda doctrina que no esté en la palabra. Como Jesús vino a rescatar al hombre y a Satanás no se le dio permiso, entonces Satanás se convirtió en enemigo del hombre.
Obviamente el enemigo de Jesús y el enemigo del hombre, por consecuencia. Y por eso es que ahora Satanás llegó a ser el adversario. ¿Sí? Porque su nombre original no era Satanás, era Luzbel. ¿No tiene nombre? Ok, entonces, bueno, sí tenía nombre, se llamaba Luzbel. O Lucifer, portador de luz. Ese era su nombre. Pero llegó a ser el adversario, el diablo, el acusador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se enojó porque Jesús vino a rescatar al hombre. O sea, doctrinas, hermanos. Por eso les digo, los pequeños detalles a veces explotan y nos hacen una tragedia como en que ¿sí me explico? Por eso, hermanos, necesitamos hacer un análisis. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo? ¿Qué es lo que se me está enseñando? ¿Está en la Biblia o no está en la Biblia? Se la sacó el pastor de la bolsa, se la sacó de la manga, ¿de dónde se la sacó? Porque no está en la Biblia. Entonces, si no está en la Biblia, oye, hermano, a ver, ¿de dónde se informó? ¿De dónde lo consiguió? ¿Qué escritos vio, leyó? O sea, porque una cosa es segura, los pastores tenemos que leer mucho. Y así de cosas, tenemos que leer mucho, tenemos que leer bastante. Pero hay que ver qué es lo que leemos también y hay que analizar lo que estamos leyendo. ¿Estamos hasta aquí? Ok, entonces según Pablo quedan condenados todos aquellos que predican un evangelio diferente al que fue revelado por Jesús a los discípulos, a sus apóstoles. ¿Sí? Los falsos maestros, hermanos, también iban a las iglesias de Galacia a tratar de convencer a los hermanos de que rechazaran las enseñanzas de Pablo y aceptaran un evangelio diferente. En su presentación de este evangelio, entre comillas, enseñaban que la salvación no se alcanza solo por creer en Jesucristo, sino que también era necesario adoptar la religión judía mediante la circuncisión, según Gálatas 5:2, obedecer la ley mosaica, según Gálatas 3:5, y la observancia de los días que los judíos consideraban sagrados. ¿No les suena algo parecido a lo que está pasando ahorita en nuestros días con algunas iglesias cristianas? Es que por desgracia ocurre lo que en nuestros días hemos contactado congregaciones que antes conocíamos mucho muy bien y ahora contactamos y las desconocemos, ¿no? Sí, aquí en la ciudad había una iglesia, aquí en la 46, que de repente ya no era iglesia, ya era casa de oración. Y de repente ya dejaron de congregarse los domingos y empezaron a congregarse los sábados. Y de repente el pastor dice, hermanos, por 30 años he predicado una doctrina equivocada, ahora vamos a predicar la doctrina correcta, y empezaron a judaizar. Y quiero decirles, hermanos, que su pastor actual, el de ahorita, el que está aquí arriba, le gusta la música hebrea. Me gusta la música hebrea, traigo algunas alabanzas en hebreo. Pero el día que usted me vea con la barba hasta acá, y con los bucles hasta acá, y con mi kipá, y diciendo que México lindo y querido es judío, es hebreo, pues hasta ahí, hermano. Y con eso la que más confianza tengan. No se crean, no sentimos. Pero si me estoy haciendo entender. O sea, una cosa es que a mí me gusta la cultura hebrea, me gusta ver videos respecto a la cultura hebrea. He visto videos sobre la tumba de Jesús, la tumba del jardín. He visto, no sé, me gusta mucho Engedi, por ejemplo, que nuestra Biblia dice Engedi, pues, se llama Engedi, es un oasis donde David se refugiaba cuando iba huyendo de Saúl. Está hermoso y me gusta ver ese tipo de paisajes que se ven. Pero una cosa es eso y otra cosa es empezar a querer meter las fiestas judías como parte del culto de la iglesia. Es algo que no tiene nada que ver con nosotros. Tiene un significado, sí. Tiene un simbolismo, sí. Pero no es para que nosotros lo practiquemos literalmente tal cual. ¿Sí lo expliqué? Ok, aquí lo vamos a dejar, hermanos. La próxima semana retomamos este punto porque aquí quiero ver, hermanos, el riesgo de adoptar las costumbres judaicas. Hay un riesgo bastante serio, bastante fuerte, y lo vamos a ver por allá en Gálatas 5:2. Pero luego lo vemos la semana que entra, hermanos. Que Dios me los bendiga. Vamos a terminar la transmisión, miren, por favor.
Y a mis hermanos que están ahí en internet, les recordamos que nos volvemos a conectar ahorita en máximo 1 hora. Que Dios me los bendiga.